Vamos a resolver este triángulo utilizando el teorema del seno. Acá lo tenemos, pusimos acá arriba a sobre el seno de alfa igual a b sobre el seno de beta. Lo que yo tengo que acordarme, no importa las letras que ponga, si es a, x, y o lo que sea, con el ángulo, lo que yo siempre tengo que tener en cuenta es que tengo que utilizar un lado y abajo el ángulo opuesto a ese lado. El otro lado y el ángulo opuesto a ese lado. Entonces, aquí tenemos, para aplicar el teorema del seno podemos presentarse dos casos. O que yo conozca dos lados, como en este caso, y un ángulo. O si no, la otra posibilidad es que conozca dos ángulos y un lado. No me sirve conocer los tres lados o los tres ángulos, por ejemplo. Entonces, a ver, primero tengo que reconocer si en el triángulo puedo aplicar este teorema, el teorema del seno. Obviamente en este caso sí, pero lo tenemos que comprobar. Entonces, yo tengo aquí el lado de 19 y conozco un lado que es 18, y si yo me fijo acá, el ángulo entonces de 65, que es el dato que yo conozco, es opuesto a este lado. Esa era la condición. El ángulo tiene que ser el opuesto a alguno de los dos lados que yo conozco. Para el lado de 19 centímetros, ¿cuál es el ángulo que se opone? El ángulo que se opone es este. Entonces, esa va a ser la primera incógnita a la cual yo tengo que calcular y a la cual le voy a poner alfa. ¿Sí? Entonces, hecho esto, vamos a borrar las flechitas. Ahora podemos calcular cuál es entonces, lo primero que voy a calcular es justamente ese ángulo alfa. Entonces, lo primero que voy a hacer siempre yo, si ustedes se fijan ahí, el teorema del seno siempre parte de una fracción. Dos fracciones relacionadas por el signo igual. ¿Sí? En una fracción va un lado y el ángulo opuesto, en otra fracción el lado y el ángulo opuesto. Entonces, a ver, si voy a colocar el lado de 18 centímetros. El lado de 18 lo coloco aquí. Debajo entonces, ¿quién va a ir? Va a ir el seno de 65, es decir, el ángulo opuesto. ¿Sí? Seno de 65. En la otra fracción entonces voy a poner el 19, ¿sí? Y dijimos entonces el seno del ángulo opuesto, que en este caso es seno de alfa, que es lo que yo tengo que calcular en este caso. Siempre de las cuatro extremos y medios que tengo en esta proporción, que es así como se llama cuando yo igualo dos fracciones, siempre va a haber un dato que no conozca, y los otros tres obviamente tienen que ser conocidos. Entonces yo aquí voy a despejar, tengo que despejar seno de alfa. ¿Sí? Como primero despejo seno de alfa y después entonces sí voy a calcular entonces el valor de alfa. Bien, presten atención cómo voy a hacer para despejar, y que es súper fácil. Entonces, seno de alfa, despejo seno de alfa, es igual. Trazo una línea de fracción. Y voy a colocar, siempre voy a colocar, hacer lo siguiente. Si yo tengo que despejar esto, ¿sí? Tengo que despejar esto. En la parte de arriba de la fracción siempre tengo que hacer este producto cruzado, le digo yo, o sea, seno de 65 por 19. Eso es lo que va a ir aquí arriba. Y debajo el 18, que es el tercer dato. Entonces, siempre acuérdense, despejo un dato cualquiera que tenga que despejar, donde esté, siempre tengo que hacer el producto cruzado y vamos a hacerlo, el producto cruzado, entonces pondría el 19 por el seno de 65, aquí arriba, y debajo va a ir el 18. O sea que me va a quedar un producto aquí arriba y un cociente. Bien, entonces resolvemos ahora toda esa cuenta. Esa cuenta la podemos hacer directamente en la calculadora. Podemos hacer directamente toda esta operación, 19 por el seno de 65 dividido 18, y voy a obtener entonces como resultado un numerito decimal. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, ahora tengo que calcular alfa. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular alfa? Teníamos que pasar la función
inversa hacia el otro lado, que era seno a la menos 1 de ese numerito, y una vez que hicimos eso, tenemos ya el resultado, que en este caso vamos a ponerle 73 grados, que sería entonces nuestro resultado para el ángulo alfa, que es el que tenemos acá. Vamos a hacer, vamos a ir y lo vamos a colocar entonces ahí, ¿sí? Para que ya me quede también en el problema. Bien, ¿qué nos faltaría calcular ahora? Nos faltaría calcular el otro ángulo. En este caso, directamente, yo sé que en un triángulo la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Si yo conozco dos de esos ángulos, lo que me falte para llegar a 180 es el tercer ángulo. Entonces, directamente, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular el otro ángulo que me estaría faltando? Le vamos a poner beta. Entonces, 180 menos 65 menos 73, lo que me da 42. Entonces ahí tengo el segundo ángulo que tenía que calcular. Ya calculamos entonces los dos ángulos. Me faltaría calcular ahora el otro lado, que me estaría faltando acá. Le vamos a poner una letra cualquiera, le vamos a poner la X. Me estaría entonces ahora faltando calcular ese ángulo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Exactamente de la misma forma que hice recién, ¿sí? Yo voy a colocar entonces la línea de fracción, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, que me mete el lugar. Entonces, en una fracción voy a colocar, por ejemplo, tengo que colocar X aquí. Entonces, X sobre esta fracción. ¿Qué voy a colocar debajo? Y debajo tengo que poner el seno del ángulo beta, que es el ángulo opuesto. Beta dijimos que era 42. Entonces yo ahí abajo tengo que poner seno de 42 porque es el ángulo opuesto, ¿sí? Y después en la otra fracción puedo poner el 18 y el seno de 65, porque son el lado y el ángulo opuesto, o podría poner también el 19 y el 73, porque también ya ahora tengo el lado y tengo el ángulo, ¿sí? Yo voy a optar por poner siempre, tratar de trabajar siempre con los datos que me dio el problema para trabajar siempre, digamos, con los datos que yo conozco que son seguros, ¿no? Porque de pronto a lo mejor me podía haber calculado más del 73, etcétera, etcétera. ¿Qué hago entonces en este caso? Para despejar X otra vez, yo voy a despejar la X. Fíjense entonces ahora la X está aquí arriba, ¿no es cierto? Yo la tengo que despejar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para despejar esa X? Dijimos, el producto cruzado. Vamos a poner el igual y la línea de fracción. Entonces dijimos, si yo voy a despejar X, ¿cómo tengo que hacer? El producto cruzado, es decir, el 18 por el seno de 42 va a ir arriba, dividido el seno de 65 que va a ir debajo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar el resultado? Directamente aquí ya lo tengo calculado. El resultado me da 13,3 centímetros. En este caso yo estoy calculando un lado, por lo tanto acá no voy a hacer lo inverso como hice acá para sacar un ángulo, porque acá estaba calculando el ángulo. Aquí estoy calculando solamente un lado. Entonces, yo tenía como en el problema tres datos, que en este caso eran dos lados y un ángulo que tenía que ser el opuesto a alguno de ellos dos. Y calculé entonces los tres datos que me estaban faltando, es decir, los otros dos ángulos y el otro lado que me estaba faltando. Teorema del seno también lo podemos aplicar cuando yo tengo dos ángulos, cualesquiera, y un lado. En la otra opción teníamos dos lados y un ángulo, ahora tengo dos ángulos y un lado. En este caso no importa cuál
es el lado, cuál es el lado, cuál es el ángulo, los ángulos que tengamos acá. ¿Por qué? Porque simplemente lo que voy a hacer yo es, sabiendo lo mismo que hicimos recién, que yo tengo dos ángulos y cómo hago para calcular el que me falta, y lo que me falte para llegar a 180, 110 más 22, y lo que me falte para llegar a 180, eso me va a dar entonces el otro ángulo que me estaría faltando en este caso. 48 es entonces lo que vale aquí el ángulo alfa. Entonces vamos a armar otra vez el teorema del seno. Entonces traemos la línea de fracción y ¿qué tenemos que colocar? Bien, 65 es entonces, lo voy a colocar en una de las fracciones. Y debajo entonces, ¿quién va a ir? ¿Quién es el ángulo opuesto? 110. Entonces debajo va a ir el seno de 110. En la otra fracción, ¿qué voy a poner? Bueno, en este caso depende cuál de los dos lados quiera calcular. Si yo quiero calcular, por ejemplo, x, lo pongo acá, a este lado le llamo x, la letra acá no importa, le pueden poner cualquiera. Entonces yo voy a poner x en la otra fracción y debajo, ¿quién va a ir? El ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto a este? Alfa, que aquí lo tenía, era 48. Entonces, seno de 48, ¿sí? Bien, ¿cómo despejo acá? Esta es mi incógnita. ¿Cómo la voy a despejar? Dijimos entonces recién, vamos a poner acá, despejo x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Producto cruzado y lo divido por el otro que me quedó, que en este caso serían 110. Entonces tengo, vamos a poner el igual y la línea de fracción. Entonces ahora despejamos. Bien, entonces 65 me quedaría por el seno de 48 dividido el seno de 110, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos todo eso, hacemos la cuenta y obtenemos entonces el resultado. En este caso, el lado X vale 51,4 centímetros. De la misma manera, sacaremos ahora el otro lado, que le voy a poner aquí, le voy a poner la letra Y. Entonces, si armamos otra vez el teorema del seno, las dos fracciones, ¿qué voy a poner? Me conviene volver a colocar esta fracción exactamente igual, es decir, ya que son los datos que yo conozco en el problema. Entonces 65 pongo acá, su ángulo opuesto, ¿quién es? 110, coloco entonces el 110 debajo. Y es la incógnita, entonces el lado que tengo que calcular aquí. ¿Quién voy a poner debajo? ¿Quién se opone a Y? El ángulo de 22. Entonces el seno de 22 va a ir aquí debajo. ¿Cómo hago en este caso entonces a despejar? Dijimos que si yo tengo que despejar en este caso la Y, entonces tengo que hacer el producto cruzado, 65 por el seno de 22, y lo divido por el seno de 110. Y ahí lo tengo ya despejado. Resuelvo y tengo entonces ya el resultado que me estaría faltando, en este caso del lado. Entonces fíjense, en este caso que yo conozco dos ángulos cualesquiera y un lado, me faltaba de calcular dos lados y el otro ángulo. Entonces este ángulo lo calculo restando simplemente por 180, y si aplico el teorema del seno entonces para calcular los otros dos lados que me estaban faltando.